estás, Francisco? Bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente. Sí. Bueno, estamos aquí con Francisco. Francisco es uno de, creo yo, los mejores especialistas en temas de agave. Y aparte que es un amante del mezcal y de otras bebidas, pues es prácticamente su día a día. Francisco, cuéntanos rápidamente quién eres. Bueno, yo soy Francisco Ruiz y trabajo en el área de alimentos de la Facultad de Química y he trabajado aquí durante más o menos ya casi 25 años y me he dedicado a bebidas fermentadas y alimentos fermentados en general, particularmente bebidas por un lado de maíz o alimentos donde la base es maíz, pero también con bebidas destiladas donde la base es el agave. Empecé con tequila, pero después empecé como a decantarme o irme más a la parte del mezcal a raíz de que un estudiante que estaba haciendo un posgrado me invitó para participar en su comité y entonces a partir de ahí empecé a interesarme más sobre los destilados de agave, sobre todo angustifolia, o cupreata o potatorum, que son los agaves principales, digamos, para la producción del mezcal. Mi interés básicamente es sobre los microorganismos que están en las fermentaciones, y los microorganismos que están en las fermentaciones son muy variados y tienen diferentes capacidades para producir compuestos de diferente naturaleza, compuestos que cuando uno consume la bebida o el destilado, uno los percibe. Los microorganismos tienen la capacidad de producir ácidos, tienen la capacidad de producir alcoholes, tienen la capacidad de producir enzimas que van a desprender compuestos del sustrato, en este caso del agave, y todos estos compuestos se van a ir en la destilación. En la destilación nosotros vamos a percibir diferentes sabores, y si uno prueba un mezcal de Guerrero, o si uno prueba un mezcal de Oaxaca, incluso de un palenque que está a 3 metros, va a encontrar diferencias. Esas diferencias fundamentalmente se deben a los microorganismos que están en el proceso. Entonces, mi interés es saber quiénes están, cómo se llaman y qué hacen, ¿no? Entonces, ese es mi interés principal. Ahora, profundizar más en qué están haciendo es algo que me ha llevado durante un tiempo a entender que no nada más es un microorganismo, sino más bien son aproximadamente 5 o 6 importantes, y esos a veces el balance entre ellos hace que haya un cambio en el producto, en el destilado. Entonces ese balance siempre puede mantenerse o no, dependiendo obviamente de el proceso de producción. Por otra parte, digamos que la materia prima en muchos casos también obviamente es muy importante, y en algunos casos la materia prima maltratada, o sea, expuesta a cocción o sobreexpuesta a temperatura, hace que los microorganismos cambien en cuanto a su funcionamiento. Entonces, el cuidado desde la cocción, bueno, la selección de la planta, la cocción, y por otro lado la fermentación podrá, digamos, redundar en un producto o en un destilado bueno, ¿no? Que es quizá lo que los consumidores andan buscando. Entonces, los consumidores seguramente buscan calidad en el producto, y lo que nos hace falta mucho es asegurar esta calidad, asegurar esta constancia en el producto. Obviamente puede haber 5 o 6 variedades de productos en un mismo palenque, pero tienen que ser constantes, tienen que ser con la misma calidad que el consumidor ha probado. Entonces no se puede tener un destilado un día y al siguiente día otro tipo de destilado. Entonces el cuidado de la fermentación, el cuidado de
del tipo de agave, el cuidado de la jimada del agave, el cuidado de la cocción del agave, eso por supuesto va a hacer que tengamos un producto de calidad. Entonces, mi interés ahorita es estudiar principalmente a los microorganismos, pero también vemos algunos compuestos que vienen de la cocción. No hemos profundizado mucho en estos compuestos de la cocción, pero sí he visto que las cocciones son bastante ineficientes en muchos de los palenques. No se hace buena cocción y por lo tanto no hay buena cantidad de azúcar a la hora de la fermentación. Entonces, pues eso es básicamente lo que hago. Ahora, Francisco, hablando de los sustratos o los tipos de agave, ¿qué tanto conocemos de las especies con las que producimos destilados de agave en general? Mezcal entre uno de ellos. Bueno, las especies normalmente las identifican con base en sus características morfológicas. Hasta ahorita no hay muchos estudios moleculares, sí hay, por supuesto, pero no están, digamos, no se hacen de rutina este tipo de análisis moleculares. Obviamente que podrían ser más precisos, pero también la parte morfológica es fundamental. Entonces varios de los productores se basan en esa experiencia, en la experiencia morfológica que tienen para poder seleccionar los agaves. Entonces esa experiencia hace que, bueno, también tanto para determinar la edad como para determinar la especie, incluso la variedad, esa experiencia hace que le dé cada productor un toque particular a su producto. Entonces, si quisiéramos tener más homogeneidad, habría que sí, basarse en la morfología, pero de manera más homogénea, es decir, que todo productor sepa qué características debe observar en el agave para que sea ese tipo de agave y solamente ese tipo que ayude a la producción de un cierto destilado en una cierta región, dado que una de las características que tienen, por ejemplo, las denominaciones de origen es que región y planta están muy asociadas, pero para que la planta, digamos, sea la que se está diciendo que es, entonces tiene que pasar por una identificación, y esa identificación hasta ahorita se basa en características meramente morfológicas, que no está mal, pero no es suficiente. Ahí tocas un tema que a mí me gusta mucho. ¿El concepto de denominación de origen está bien aplicado al mezcal? Probablemente no, porque hay una idea de denominación que tiene que ver con la planta, con el territorio o con el terruño, con el terreno, y el tipo de planta. Entonces, si uno se basa, por ejemplo, en la denominación de origen que hay en vinos, tanto en España como en Francia, pues ahí la uva, la variedad de uva específicamente, ahí ni siquiera es la especie, sino la variedad, es la que determina, y bueno, el lugar es lo que determina la denominación de origen. Entonces aquí tenemos muchas variedades y muchas especies. Entonces a lo mejor sería bueno como tener una definición de especie, una definición de variedad y una definición de territorio para poder hacer una denominación mucho más específica. Es decir, a lo mejor habrá que ir regionalizando las denominaciones de origen y pudiera hacerse basadas en la variedad y la especie. O sea, por ejemplo, cupreata en tal estado, potatorum en tal estado, angustifolia en tal estado, y que eso sea, a lo mejor no se va a tener que llamar mezcal, sino otro tipo de nombre que habrá que buscar. Ahora,
de estas características de las variedades que hacen distintos en cada terruño, hablabas tenemos acidez en el mezcal. El consumidor, a final de cuentas, siempre dice que el mezcal es fuerte. ¿En realidad es fuerte el mezcal o son sus diferentes características de sustrato y de terreno, lo cual dan esa apariencia al final? Bueno, lo fuerte, hay dos formas de verlo. Fuerte por la cantidad de alcohol, o sea, la cantidad de etanol, o fuerte por el sabor, que no están, digamos, no están exactamente correlacionadas. Si pensamos en que es la cantidad de alcohol lo que hace fuerte a un producto, bueno, pues hay una norma que dice que el mezcal tiene que tener una cierta cantidad de alcohol, mientras que si hablamos de fuerza en cuanto a sabor y olor, ahí sí puede variar dependiendo del tipo de proceso que lleve la producción del mezcal. Es decir, el proceso implica desde la selección de la variedad, la selección, la forma en que se cortan las pencas, la forma del jimado o del labrado, hasta si se pone una X cantidad de bagazo a la hora de la fermentación, si se muele el bagazo o no, etcétera, etcétera, y cuánto tiempo dura la fermentación. Y después, pues la destilación, dónde se hacen los cortes, cómo se hacen los cortes. Entonces, toda esa parte es parte del proceso de producción del producto. Entonces, ahí es lo que pudiera estar definiendo las características. En efecto, sí, el suelo y la variedad también van a influir. Entonces, lo que creo es que sí se debería de pensar en una norma que incluyera la variedad y el terreno, pero las variaciones de fermentación, eso no va a ser posible como entrar o meterlo en una especie de norma o en una especie de definición de denominación de origen. Ahora, tú como experto de destilados de agave y de otros tipos de destilados de bebidas, ¿qué diferencia encuentras, o si hay diferencia entre un destilado de agave como el mezcal y, por ejemplo, el whisky, el vodka y la gran cantidad de productos, de bebidas espirituosas que hay en el mercado? Bueno, en el whisky pues hay una clara influencia obviamente del tipo de madera que se utiliza durante el añejamiento. O sea, obviamente no hay whiskies, digamos, jóvenes, como el caso del mezcal, ¿no? O sea, el mezcal, sí encuentra uno mezcales o tequilas incluso jóvenes. Eso quiere decir que son tequilas o mezcales que no pasan por madera, pero nunca encontramos un whisky joven. Siempre encontramos de 12, de 15, de 18, de 25, de 20 años de añejamiento. Eso quiere decir que la madera, o sea, el whisky se basa mucho en las características de la madera que se utiliza para el añejamiento. Obviamente que ahí también hay ciertas notas de la cebada de donde proviene el producto, pero casi no son importantes. Son más importantes los sabores que provienen de la madera. En cambio, en el mezcal hay sí muchos sabores que provienen del agave, que son centrales en algunos casos y que van definiendo las características del producto. Ahora, la tendencia que se ha estado siguiendo últimamente sí es a encontrar formas también de añejar, y hay, digamos, siguiendo lo que se hace en tequila, sí está empezando a haber mezcales con ciertos añejamientos, pero los añejamientos que hay en mezcal a veces son un poco disparados, porque utilizan barricas ya usadas de otros productos, y no hay como una sistematicidad para poder buscar algunos sabores
basados en el tipo de madera. También hay quienes están usando maderas del país, pero no se sabe bien qué tipo de compuestos tienen este tipo de maderas. Entonces, digamos que si piensa uno nada más en las características del mezcal con relación a otros productos, yo creo que no son tan comparables, ¿no? O sea, porque el mezcal tiene sus características basadas en el tipo de agave, en el tipo de planta que se utiliza, en el tipo de cocción que se utiliza y en el tipo de jimado que se utiliza en la planta. Mientras que en el tequila, en el whisky o en el vodka, que es un destilado también de un grano, hay otro tipo de características que pueden ser quizá un poco pobres si uno lo compara joven, ¿no? O sea, si comparara un joven mezcal y un joven vodka o un joven whisky, pues las características del joven mezcal pues van a ser mucho más abundantes en términos de compuestos que las características de un joven whisky, por ejemplo, ¿no? Porque nada más hay un destilado, es básicamente alcohol, lo que es etanol, lo que se va a encontrar, mientras que en el mezcal vamos a encontrar muchos compuestos que van a venir del agave. A todo esto, ¿a ti te gusta el mezcal, Francisco? Bueno, sí lo consumo. Desde tu punto de vista, así como melómano que eres y aparte conocedor, ¿cuáles serían las características de un buen mezcal? Híjole, lo que pasa es que ahí sí vamos a encontrar muchas variaciones en cuanto a, digamos, a gustos, ¿no? Hay gente que le gusta mucho que se sienta como fuego en la garganta. En particular, en mi caso, yo sí, los sabores herbáceos son los que me gustan más en el caso del mezcal. No me gusta tanto el sabor tan ahumado, sin embargo, sí lo aprecio, y el sabor ahumado que se mantenga, digamos, o sea, no con mucha intensidad, pero que se mantenga durante un tiempo, y lo mismo pasa con los sabores herbáceos. Entonces, como que muchos de los también la parte astringente, que es importante que se tenga en un mezcal, porque finalmente el uso que se le debería de dar pues es un uso como aperitivo quizá, ¿no? Entonces, que es el uso que más yo pensaría que se le debería de dar al mezcal, porque debe de dar esta sensación de sequedad, ¿no? Y esta sensación de mantener el sabor herbáceo durante un tiempo, y eso abriría, digamos, el apetito. Entonces, lo que me gusta de los mezcales es eso, o sea, los sabores herbáceos y ahumados que se prolonguen un poco, pero no con tanta intensidad. Entonces, pues así es como me gustaría encontrar un mezcal. Ahora que hablas de aperitivos, maridajes, ¿con qué te gusta acompañar un mezcal? ¿O cómo recomiendas para alguien que se va iniciando en esta exploración de mezcales que acompañe un mezcal? Según yo, jamás lo mezclaría con comidas picantes, o sea, más bien acompañarlo con cosas picantes, sino más bien yo con un poco, quizá con naranja, digamos, pero en realidad no, a mí me gusta más solo, así, y a lo mejor con algunas semillas, ¿no? O sea, cacahuates o semillas de calabaza, podrían, porque finalmente son antes de comer, ¿no? O sea, o algunos quizá a lo mejor hasta
algunos encurtidos que podrían, o si no, algunos embutidos también, ¿no? O sea, chorizo, salami quizá, podrían ser parte del aperitivo, o algunas tapas españolas que podrían a lo mejor también funcionar como acompañantes del mezcal. O sea, no sé, o sea, no sé mucho yo de maridajes, no soy sommelier, simplemente consumidor del mezcal. Tú como experto de la industria, digo, no nos quieres decir, pero has asesorado a varias empresas grandes y también asesoras al Consejo Regulador. No, para nada. Pero es cierto, es uno de los grandes conocedores del mezcal. Desde tu punto de vista, ¿hacia dónde va la industria? ¿Dónde consideras que tenemos que mejorar? ¿Y cuál es tu opinión desde tu punto de vista, desde esta posición como académico y conocedor? Bueno, hay diferentes mercados. Obviamente el mercado de los jóvenes es uno de ellos. El mercado de los viejecitos como nosotros es otro. Los viejecitos van a tender a buscar bebidas con menos acidez, con menos compuestos que les causen irritación, ¿no? Digamos que ese es como uno de los mercados. Otro mercado quizá es el mercado de las mezclas, donde habrá que ver qué tipo de mezclas sería conveniente hacer, porque el mezcal se toma solo finalmente, ¿no? Mientras que el vodka, por ejemplo, aunque en algunos países se toma solo, en México generalmente se toma mezclado. Entonces, si pensamos en el mercado nacional, pues habría que tener diferentes, digamos, tipos de mezcales, unos más menos ácidos, menos ahumados, menos irritantes, y por otro lado mezcales a lo mejor que puedan mezclarse. Entonces yo creo que esos son los mercados que ahorita podrían ser interesantes, y sí falta todavía mucho más saber cuál es el pico máximo al que va a llegar el mezcal. Sigue subiendo. Hace poco que fuimos a una plática, aparentemente seguía subiendo su consumo. No sé hasta dónde va a llegar, no sé cuándo se va a acabar, pero hay que estar pendientes para hacer esto. ¿Sí? Mencionaste algo muy bueno, los diferentes mercados. El vodka se combina. ¿Qué hay con las otras bebidas? ¿Qué hay con el whisky? ¿Qué hay con el coñac? ¿Qué hay con el brandy? Sí, el coñac y el whisky no se combinan en general. El brandy en teoría tampoco debería de combinarse, aunque en algunos países se llega a combinar. El mezcal en principio tampoco se combina, se degusta tal cual es, y como se degusta tal cual es, entonces habría que, sí, el añejamiento podría suavizar muchos sabores fuertes del mezcal, y aportar sabores que provengan de las maderas. Entonces eso ayudaría en cierto sentido a un tipo de mercado. Si uno ve el mercado, por ejemplo, que está teniendo el tequila, que el mezcal ha seguido mucho el mercado del tequila también. Si uno ve el tequila, pues sí, hay tequilas que están siendo añejados durante diferentes tiempos, más tiempos de los que originalmente se hacía, y se están como suavizando precisamente por el tipo de madera que se está empleando. Entonces ese es un mercado que creo que va a ser importante, o sea, y a lo mejor porque ahí sí habría como dos tendencias. Una, la tendencia de decir que el mezcal es más
es más rudo que el tequila, o que el mezcal se suavice, ¿no? Y que se suavice para competir con los tequilas suaves, ¿no? Entonces, porque digamos que su más cercano competidor, en efecto, es el tequila. Entonces, se puede ver desde dos puntos de vista. Sin embargo, yo creo que en la diversidad va a estar el éxito del producto, ¿no? O sea, entre más diverso sea, yo creo que podría encontrar más mercados. O sea, no encajonarse en uno solo, porque pudiera ser que no tenga tanto éxito. Evidentemente que ahí hay mucha discusión. Yo sería como del lado más abierto, en el sentido de que sí creo que habría muchos más mercados a los que habría que llegar, y en consecuencia habría que preparar más productos con diferentes características, no nada más el producto rudo, sino también el producto técnico, ¿no? Que pueda tener otros mercados. Ahora que mencionabas los tequilas tienen una graduación de 38 grados. ¿Tú prefieres un alcohol de poca graduación o de más de 45, por decirte un número? Bueno, los dos se emborrachan. O sea, los dos son... O sea, las bebidas no se deben de ver como por la cantidad de alcohol. Creo que las bebidas deben de verse por los sabores y las notas contrastantes que uno puede encontrar. El alcohol es un vehículo nada más de extracción. O sea, si uno se quiere emborrachar, pues sí, o sea, evidentemente que busca uno mayor concentración de alcohol, pero mayor concentración de alcohol no significa que va a encontrar uno más sabores, ¿no? Se va a emborrachar más rápido, pero si uno nada más quisiera, que es yo creo que el sentido de las bebidas, disfrutar algunos sabores, olores de un producto, pues para mí digamos que la cantidad de alcohol pudiera no ser tan importante, porque finalmente lo que yo buscaría serían simplemente los sabores y olores que provengan del producto. Entonces, si yo encuentro un mezcal de 55, por ejemplo, pues igual nada más me tomo media copa, pero busco el olor y el sabor del producto. Hablando precisamente de emborracharse, ¿tú crees que, sobre todo, bueno, jóvenes y no tan jóvenes, sino personas de todas las edades, realmente les interesa conocer todas estas características que tienen las bebidas, o se toman lo que les pongan enfrente? No, bueno, justamente lo que habrá que hacer es educar para que no se tomen lo que está enfrente. Lo que debe hacer la industria del mezcal precisamente es eso: educar para decir, mira, el producto no es para que te vayas cayendo en la calle, sino el producto es para que lo disfrutes, pues como es, ¿no? O sea, un aperitivo donde pues simplemente lo consumes para que después comas, y no para que nunca comas, sino nada más para abrir un poco el apetito. Y para abrir el apetito pues nada más necesitas a lo mejor no sé, 100 mililitros a lo más, no menos, ¿no? O sea, y ya no consumes más. Entonces para eso serviría. Ahora, mencionaste que el mezcal ha seguido como que el modelo del tequila. Desde tu punto de vista, ¿qué es mejor para el mezcal? ¿Tú qué le recomendarías, no solamente a la gente que le gusta el mezcal, sino a todos los apasionados y que están girando alrededor de esto? ¿Seguir el modelo del tequila o seguir el modelo del vino? Bueno, ahí sí, yo creo que el mercado va a ir definiendo más que nada los modelos. O sea, no sé, o sea, realmente no sé cómo vaya a moverse el mercado. Obviamente, si la demanda
va aumentando, entonces los productores van a tener que seguir esa demanda o irse cayendo. Hay ahorita como dos filosofías. Una es la artesanal, pero la artesanal no quiere decir rupestre. Artesanal implica también, o debería de implicar, mucho cuidado en el producto, y obviamente con técnicas, empleando técnicas más modernas. Eso querría decir artesanal. O sea, artesanal para mí es cuidadoso más que descuidado. Si esa es la tendencia, pues bueno, hay quienes dicen que ahí habría que mejorar la producción, pero evidentemente que si hay una demanda muy alta como la que empezó a haber con el tequila, pues las producciones artesanales se van a ver rezagadas por las producciones más industriales. Ahora, hay productores industriales, por ejemplo, de tequila, que tratan de mantener un cuidado artesanal, es decir, simplemente cuidadosos de seleccionar el agave, jimar bien, cocer bien, no meter ya autoclaves, aunque sigue habiendo, por ejemplo, en el caso del tequila, algunos autoclaves, etcétera. O sea, pero ser más eficientes y ser cuidadosos al mismo tiempo. Entonces, yo creo que debería de mantenerse sí lo artesanal, pero quiere decir más que nada mucho cuidado, y a lo mejor artesanal podría implicar también ir aumentando la producción. ¿El modelo de negocio crees que es el adecuado o hay que afinarlo? Yo no soy economista, entonces no sé bien cuál es el negocio, o sea, exactamente. O sea, yo creo que en cualquier bebida lo que hay que ir mejorando pues es la calidad del producto. Entonces, y en función de la calidad es como el negocio va a funcionar. Ahora, desde tu punto de vista como académico, ¿crees que estamos creando los suficientes recursos humanos para sacarle el provecho a este tipo de bebidas? No, bueno, finalmente no hay suficientes personas capacitadas, digamos, en la academia. O sea, más bien no se están formando enfocadas en particular a ese tipo de productos. Mucho de la producción se basa en la experiencia de productores, y claro, sí habría que ir mejorando esa parte, y no, hasta ahorita no hay programas, digamos, de preparación o sea, no hay un instituto del mezcal o un instituto del tequila, ¿no? Hay personas que se dedican a esto, que trabajan en diferentes instituciones, pero no como que un poco desarticuladas todavía. Supongo que más adelante habrá una articulación y sí pudiera haber digamos, formación de personal para ese tipo de industria. Alguien que se quiera dedicar al mezcal, así que desde tu punto de vista, ¿cuál sería su formación? No, pues los químicos de alimentos. ¿Son los químicos en alimentos los mejor capacitados, digamos, para sacarle el provecho a todo esto? Sí, ellos tienen formación de química y también una parte biológica que es importante en este tipo de productos. Y sí, o sea, yo creo que ellos podrían ser unos buenos digamos capacitados para poder trabajar en esa industria. ¿Tú que eres melómano de las bebidas espirituosas, son negocio las bebidas espirituosas? Bueno, pues hay que preguntarle
No, yo creo que sí, o sea, yo creo que sí son negocios, tan es así que hay grandes productores a nivel internacional, pues whisky, brandy, todo eso yo creo que sigue siendo algo importante. Hola. Digo, todos somos seres humanos y por eso me atrevo a hacerte esta pregunta. Digo, sé que eres un académico y tienes que guardar la compostura. ¿Cuál es tu grosería preferida? Grosería. Güey. Algo que nos quieras compartir que no te haya preguntado y quieras invitarnos además a todos los interesados que se formen en química en alimentos para aportarnos en la industria del mezcal. No, bueno, lo que pasa es que, digamos, la producción de mezcal sigue siendo muy pobre desde varias perspectivas. Una es, se produce en los estados más pobres del país. Las formas de producción a veces son muy pobres también. Hace falta recursos para mejorar la producción, y en la medida en que estas zonas donde se produce el mezcal tengan otras alternativas, a lo mejor podría mejorarse la producción, y sobre todo el cuidado de la especie, ¿no? De las especies, porque no hay digamos cuidados extensivos de todas las especies que se encuentran en los lugares. Entonces no hay programas de cuidado, no hay programas de cuidado ni de suelos, ni de territorio, ni de plantas, ni nada, ¿no? Hay esfuerzos, pero todavía no hay resultados tan tangibles. Entonces esa parte hay que mejorarla y hay que seguirla manteniendo, y a lo mejor una forma es tratar según yo, a lo mejor habrá que hacer denominaciones de origen por planta, entonces, es decir, por especie. Pero bueno, eso no me corresponde a mí decidir, sino seguramente es algo que más adelante se tendrá que discutir. Francisco, pues muchas gracias por tu tiempo, ¿sí? Y esperemos encontrarnos después. Bueno, sale.